y recordar que esto es educación ciudadana. Acuérdense que nosotros ya desde el año pasado comenzamos con contenidos y aprendizajes no de historia, sino que de educación ciudadana, ¿sí? Entonces, para que podamos ponernos ahí de acuerdo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, educación ciudadana. Ya, el objetivo entonces. Acá el objetivo entonces es retroalimentar los aprendizajes previos y conocer distintas características del Estado en nuestro país. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con esto. Profe, Ya, espérense. ¿esta clase es de diferenciado o de historia? No, esto es de educación ciudadana, lo que era Educación historia ciudadana. antiguamente. Claro, educación ciudadana. Vale, vale. Ya, chiquillos, aquí nosotros entonces vamos a ver esto que no, aquí no quiere funcionar. Déjenme salirme. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Quiero solucionar algo. Ya. Ya. Lo primero es recordar algunos contenidos que nosotros habíamos visto antes, pero de todas maneras es importante plantear que, por ejemplo, algunas características de la democracia. Nosotros vamos a hablar mucho de la democracia, ¿ya? Y los problemas que tiene y todo eso. Entonces tenemos que recordar características de la democracia en Chile, ¿ya? Y según la Constitución Política, la democracia en Chile tiene un carácter presidencial, es decir, la autoridad más importante es la del presidente de la República, ¿ya? Que tiene facultades tanto políticas, administrativas y legislativas. O sea, puede tomar decisiones políticas, puede tomar decisiones administrativas, ¿ya? Y legislativas. O sea, el presidente también puede presentar proyectos de ley, ¿sí? Porque también puede presentar proyectos de ley. No solamente el Parlamento lo hace en Chile, sino que el presidente también puede tomar decisiones administrativas que la Constitución le otorga y también políticas, ¿sí? Y está también otra característica que es la llamada democracia electoral, ¿ya? ¿Por qué? Porque la democracia que nosotros tenemos se caracteriza por haber elecciones periódicamente. ¿Para qué? Para renovar las autoridades del Estado. ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo, en Chile hay elecciones presidenciales? O preguntado de otra manera, ¿cuánto dura el presidente en el cargo? 4 años, ¿o no? 4 años. O sea, cada 4 años, gracias, cada 4 años, Paloma, cada 4 años hay elecciones presidenciales y también se renueva una cámara que es la Cámara de Diputados, ¿sí? Los senadores tienen otro sistema.
Pero a eso me refiero con la democracia electoral, o sea que hay elecciones periódicas para renovar, para elegir a las autoridades, ¿sí? Y también otra característica que tiene la democracia es que se caracteriza por tener un sistema de sufragio, ¿ya? Un sistema electoral. ¿Y qué significa esto? Que existe el sufragio o voto, ¿ya? Acuérdense que esas son palabras que son sinónimos. Cuando hablamos de sufragio, recuerden, estamos hablando de voto. Y en Chile, según la Constitución, este sufragio o voto es personal. O sea, yo voto por mí, nadie puede ir a votar por mí ni representándome. Igualitario, es igual para todos, ¿ya? Que no importan las diferencias de ingresos, diferencias sociales, etcétera, ¿ya? Es secreto, o sea, uno no tiene por qué decir cómo votó, ¿ya? No es obligación decirle ni contarle a nadie cómo votó. De hecho, si uno le toma, por ejemplo, hay gente que le toma una foto con el celular, le toma una foto al voto, al sufragio, y después la sube. Y eso no se puede hacer porque puede ser acusado de cohecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque si subió la foto para demostrar cómo votó, por quién votó, es porque se puede suponer que alguien le va a pagar por ese voto. ¿Entienden? Y a eso se le llama cohecho. Por lo tanto, eso no se debe hacer. Y además, en la actualidad, el voto es voluntario, o sea, no es obligatorio votar. Antes, cuando se crearon los registros electorales, digamos, cuando se aprobó la Constitución, ya se hicieron las primeras elecciones democráticas, en la vuelta a la democracia, uno tenía que inscribirse voluntariamente en los registros electorales y el voto era obligatorio. O sea, uno tenía que ir a votar. Y si uno no iba a votar, Profe, recibía sanciones. Ahora no, eso cambió. Dígame. ¿Qué? profe, ¿Qué plata? lo que contó mi profe es mi otra profe del Espérate. colegio anterior que contaba que cuando una persona no iba a votar durante la época de la independencia le cortaban la cabeza o podría estar en la No, cárcel. claro, pero no cortarle la cabeza. En la época de la independencia, recuerda que si es que votaban algunos solamente. No estamos hablando de voto para todos los ciudadanos, ¿ya? Había que cumplir ciertos requisitos. Cuando en Chile se independiza, porque en la independencia no votaban, cuando Chile se independiza, las constituciones establecen quiénes pueden votar, quiénes son ciudadanos. Hombres, ¿ya? Mayores de 21 años si eran casados, mayores de 25 si eran solteros, tenían que acreditar una renta o ingresos, y hoy día eso no es así, ¿ya? Yo, que soy ciudadana, que tengo derecho a voto, no tengo que acreditar ni riqueza, no tengo que decir que sé leer y escribir, no tengo que decir nada de eso, sino que yo tengo que cumplir con los requisitos que plantea la Constitución, que en este caso es que yo soy ciudadana porque cumplo con los requisitos. Y el único que uno lo puede impedir es que uno haya cumplido, esté cumpliendo una pena aflictiva. Una pena aflictiva es de 3 años y un día. ¿Ya? Pero en esa época, en Chile por lo menos, en la época de la independencia, no se votaba. Recuerden que aquí nosotros estamos bajo el dominio de los españoles, y una vez que Chile forma la república, ahí en las constituciones que se van realizando, hasta que se llega a la de 1833, ahí sí se establece los requisitos para votar. Pero en esta época, hoy día, ahora, en este momento, es personal, igualitario, secreto y voluntario. O sea, si uno quiere, va a votar. ¿Ya? Ahora, se han pedido cambios para que la gente participe más, y es que es pedir la obligación de votar. ¿Mm? Entonces, ahí eso tiene que estar establecido en la Constitución, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra característica? Que el sufragio se utiliza para elecciones y para plebiscitos. Elecciones nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que elecciones se realizan para elegir a las autoridades, ¿cierto? En este caso en Chile se eligen presidente, senadores, diputados, alcaldes, concejales y los CORE. Ahora viene una elección en un mes más o menos, ¿sí? En que aparte se van a elegir, en este caso, alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores, ¿ya? Entonces ahí se suman otros cargos más como gobernador a que sea elegido. Ahora, hay cargos que los nombra el presidente,
¿ya? En la actualidad existe el cargo de intendente. Ustedes tienen que haber visto al intendente de la región metropolitana, por ejemplo, en algunas veces en las noticias. Ese cargo nadie lo elige por votación, ese lo nombra el presidente. Ahora, en las elecciones que vienen, este cargo va a desaparecer y se agrega el de gobernador regional, y ese se va a elegir. Esas son elecciones. Ahora, para un plebiscito, nosotros ya pasamos por un plebiscito, y un plebiscito es una consulta que se hace a los ciudadanos, ¿ya? Y que normalmente uno aprueba o rechaza, ¿ya? Cuando, acuérdense que en esta elección que viene, y algunos de ustedes a lo mejor van a votar por la edad, ya que ya cumple con ese requisito, en la próxima elección que viene se van a elegir los constituyentes, que son aquellas personas que van a redactar la nueva constitución, ¿ya? Una vez que esa constitución se redacte, se pula, se revise, pase por todos los procesos, se va a someter a un plebiscito, a una votación. Y en ese plebiscito nosotros vamos a poder decir si la aprobamos o la rechazamos, ¿ya? Entonces el sufragio, el voto se usa para elecciones y para los plebiscitos, en que uno responde a una consulta que se hace a los ciudadanos, ¿ya? Vamos a seguir. Ya. Ahí estábamos hablando de la democracia. Ahora, características del Estado chileno. Acuérdense, cuando decimos democracia, es un sistema de gobierno, ¿ya? El Estado es una forma de organización política, ¿ya? Y que en el caso nuestro es un Estado unitario. Hay otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen estados federales. ¿Se fijan? Entonces, es una forma de organización política. Es como la estructura base que tienen los países desde el punto de vista político. Si un país fuera un edificio, el Estado es esa estructura, es todo lo que da como sostén, como base al país, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene el Estado chileno según la Constitución Política? Es de carácter instrumental, es decir, el Estado está al servicio de las personas, al servicio de los ciudadanos, no al revés, ¿ya? La Constitución entonces establece eso, ¿ya? Que está el Estado entonces al servicio de los ciudadanos. ¿Se fijan? No al revés, nosotros los ciudadanos no estamos al servicio del Estado, es al revés. Ahora, este Estado tiene como finalidad más importante el bien común, ¿ya? ¿Y en qué se basa este bien común? En la dignidad, en los derechos de las personas, ¿ya? ¿Qué busca este bien común? Busca que todos podamos realizarnos plenamente, ¿ya? Y que formemos o nos integremos a la sociedad, respetando nuestros derechos, los derechos de los demás y también la dignidad de todos, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos características que son del Estado chileno según la Constitución. Y tenemos los deberes. ¿Qué deberes tiene el Estado? ¿Ya? El Estado tiene para con nosotros deber de seguridad de la nación. ¿Y a qué se refiere con seguridad de la nación? La seguridad de las personas, de resguardar los derechos que nosotros tenemos. La seguridad del Estado. ¿Y a qué se refiere con esta seguridad del Estado? A el territorio y a resguardar el poder también del Estado, ¿ya? Entonces, acá tenemos características del Estado chileno y que son instrumental, o sea, el Estado al servicio de la persona, que cumple una finalidad máxima, suprema, que es el bien común, respetando los derechos de las personas, de todos, la dignidad también de las personas, ¿ya? Y también están los deberes del Estado que en este caso corresponden a que el Estado tiene que resguardar la seguridad de la nación, la seguridad del Estado, del territorio, de las personas, resguardar los derechos, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos las características de la democracia, las características del Estado, todo esto según la Constitución chilena. Ya,
para que todo esto funcione, tiene que haber instituciones que son llamadas instituciones democráticas y tienen que funcionar, ¿ya? Estas instituciones hacen que el país funcione desde el punto de vista político, ¿ya? Entonces aquí se habla de instituciones democráticas, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Dice, conjunto de organismos públicos que permiten el correcto desarrollo de la democracia y la participación ciudadana, ¿ya? Cuando hablamos de organismos públicos nos referimos a organismos que no son privados, ¿ya? Que no son privados, sino que son públicos o porque tienen relación con el Estado o porque son públicos porque su accionar tiene que ser público. ¿Mm? Entonces, estos organismos permiten que se desarrolle la democracia, que se lleve a cabo esta democracia y que la gente, los ciudadanos, puedan participar, ¿ya? Y aquí están, por ejemplo, las instituciones del Estado y sus autoridades, que las vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Y también hay otras organizaciones que son entidades que son públicas porque su funcionamiento tiene que ser público. Por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, las asambleas estudiantiles, las juntas de vecinos o las asambleas vecinales, los medios de comunicación, ¿ya? Todo esto es lo que se llama la sociedad civil, ¿ya? La gente tiene opción entonces para participar democráticamente a través de estas instituciones. Uno es voluntario. Uno puede pertenecer a un partido político, uno puede pertenecer a un sindicato, puede pertenecer a lo mejor a una junta de vecinos y a través de esas formas uno puede participar. Pero también están los medios de comunicación, que nosotros más adelante los vamos a ir viendo, que nos permiten participar políticamente, opinar políticamente. Pero yo siempre lo conversamos en que estas opiniones, esta participación tiene que ser respetando al otro, respetando a aquel que no piensa lo mismo, porque eso es difícil. Y eso se llama tolerancia, ¿ya? Las redes sociales nos permiten una participación, ¿ya? Pero no cuando uno empieza a descalificar a alguien, a ofenderlo, a, no sé, a hacer actitudes que no corresponden, que no son democráticas, para empezar. ¿Se fijan? Entonces, la sociedad civil tiene distintas instancias para incluso salir a la calle, hacer una marcha y participar manifestando sus problemas muchas veces o inquietudes, ¿ya? Y se hace, ¿ya? Muchas veces y en la historia hay ejemplos de esta participación de la sociedad civil, que es bien importante, ¿ya? Entonces, a través de estos organismos que son algunos del Estado y otros que no son del Estado, pero que sí tienen un accionar público, se busca ¿qué cosa? Fortalecer la participación democrática y hacer que la voluntad de los ciudadanos sea visible, ¿ya? Y al hacerse visible, las autoridades se tienen que dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿ya? No pueden mirar para el costado. ¿Por qué? Porque hay una manifestación, se está haciendo algo, entonces ya se hace visible, ¿se fijan? ¿Ya? Siempre persiguiendo el bien común y la justicia social. O sea, eso no se tiene que olvidar. Nosotros no podemos decir, ya nos vamos a hacer esto y vamos a pasar a llevar hasta otras personas, vamos a destruir esto. No, eso no forma parte de la democracia, ¿ya? Ahora, ¿qué instituciones públicas existen? Están los poderes del Estado, ¿ya? Entonces, aquí están, como nosotros lo sabemos, los tres poderes del Estado que cumplen distintas funciones, ¿ya? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. El ejecutivo, aquí tenemos al presidente, en el caso de Chile, al presidente y los ministros de Estado. Recuerden que el presidente es elegido democráticamente y los ministros los nombra el presidente porque son de su confianza. ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo? Gobernar, o sea, administrar el país, conducir las relaciones exteriores. Todo lo que implique administrar los recursos, tomar las decisiones, corresponde al Poder Ejecutivo, ¿ya? Y el otro organismo público es el que es del Estado, en este caso, el Poder Legislativo, ¿ya? Legislar, acuérdense que es hacer leyes, ¿sí? Nosotros veíamos el año pasado que muchas veces el legislar implica
respetar ciertas normas, ¿ya? No hacer abuso del poder, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el Poder Legislativo? Legisla, ¿ya? ¿Y qué es legislar? Discutir las leyes, proponer leyes, aprobarlas, rechazarlas, ¿ya? Y el Poder Legislativo está conformado por el Parlamento o el Congreso Nacional, ¿ya? ¿Y quiénes son los parlamentarios? O los congresistas, dicen en otros países. En el caso nuestro son senadores y diputados, ¿ya? Y aquí ellos tienen, como les digo, hacer leyes, aprobarlas, rechazarlas y discutirlas para ver si se aprueban o no, porque no llegaría a aprobar nomás. Y también tienen que fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. En el caso de los diputados, tienen una atribución bien especial que ellos tienen que fiscalizar la actuación del Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, de los ministros. ¿Qué es lo que es fiscalizar? Verificar si lo que están haciendo está, digamos, dentro del marco de la Constitución, por ejemplo, y dentro de sus atribuciones, ¿ya? Entonces, tenemos ahí dos instituciones que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. También está un tercer poder que es el Poder Judicial, ¿ya? ¿Y quién lo ejerce? Lo ejercen los tribunales de justicia. Nosotros veíamos en tercero que hay distintos tipos de tribunales de primera instancia, las de apelaciones que son de segunda instancia y la Corte Suprema, que es el tribunal más importante del país, ¿ya? Pero todos estos tribunales, ¿cuál es su función principal? Aplicar la justicia, ¿sí? Aplicar la justicia, que significaría aplicar la ley, ¿ya? Entonces, aquí tenemos tres, digamos, funciones o poderes del Estado que son organismos públicos, ¿ya? Ahora, son autónomos uno del otro, ¿ya? El Poder Judicial no puede depender del Estado, tiene que ser autónomo porque tiene que ser imparcial, por ejemplo, ¿ya? No puede entonces depender del otro poder, pero son públicos en ese sentido. Ya. Ahora, nosotros dijimos que en el caso de las organizaciones, organismos públicos, ellos no pueden, por ejemplo, el presidente, los parlamentarios, uno no puede hacer lo que uno quiere, ¿ya? La Cámara de Diputados tiene un rol fiscalizador, ¿ya? Pero también hay otras instituciones que son específicamente para fiscalizar, o sea, para vigilar, para ver que cada una de las instituciones cumpla con su función, que respete la Constitución y que no tome decisiones que no están dentro de sus atribuciones, ¿ya? Y sobre todo en algunos momentos en que se refiere al uso de fondos públicos, o sea, al uso del dinero del Estado, ¿ya? Que también es fiscalizado rigurosamente porque la idea es que no se use los dineros en cualquier cosa, sino que para lo que son destinados. ¿Cuáles son estos organismos que fiscalizan? ¿Ya? Sería la Contraloría General de la República, ¿ya? Que es un organismo autónomo y que fiscaliza la administración del Estado, ¿ya? ¿Cómo? Controlando la legalidad de los actos administrativos, o sea, que estén dentro de la ley, dentro de la Constitución, y resguardando el uso correcto de los fondos públicos, o sea, los dineros. Que los fondos públicos sean utilizados de la manera más correcta. Por ejemplo, ahora último han aparecido, recuerden que el año pasado, al comienzo de la pandemia, algunos lugares se convirtieron en como hospitales, ¿ya? El espacio riesgo, por ejemplo, ¿ya? Pero para eso había que pagar, o sea, había que arrendarlo, etc. Los hoteles, estos que quedaron como hospitales o residencias sanitarias, también ellos no reciben a la gente gratis, tienen que funcionar, tienen que darle la alimentación, todo el resguardo sanitario, y eso tiene un costo. Ahora,
Se ha cuestionado, la Contraloría, por ejemplo, ha cuestionado que los dineros que se han usado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que revisar que se pague lo que corresponda. ¿Ya? Si se arrendó el espacio de riesgo, se arrendaron hoteles como residencias sanitarias, hay que pagar, pero hay que pagar el valor correcto. ¿Se fijan? Entonces, eso también lo fiscaliza la Contraloría. ¿Ya? Eso por dar un ejemplo que está más cercano a nuestra realidad. Ahora, el otro organismo que también, digamos, fiscaliza es el Tribunal Constitucional, ¿ya? Dice órgano jurídico autónomo, cuya principal función es ejercer el control constitucional de las leyes, organizaciones, partidos políticos y autoridades como el presidente, ministros, parlamentarios. Además, controla los proyectos de reformas constitucionales y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. Resumiendo, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Es un tribunal autónomo, ¿ya? Es independiente del gobierno que haya de turno y que tiene como atribución controlar que todo lo que hagan todas estas instituciones que yo nombré, desde el presidente, el parlamento, los partidos políticos, todos actúen dentro de la ley. O sea, dentro de lo que dice la Constitución. No pueden salirse de la Constitución. ¿Se fijan? Entonces, aquí eso es bien importante, porque si esto no existiera, a lo mejor existiría otro organismo que regularía eso. ¿Se fijan? Entonces la Contraloría tiene que ver con que se fiscaliza la administración del Estado, específicamente también los fondos públicos, y el Tribunal Constitucional, tal como su nombre lo indica, fiscaliza que todos los organismos respeten la Constitución, que actúen dentro de la ley. ¿Ya? Entonces por eso se llama Tribunal Constitucional. Y muchas veces algunos parlamentarios, algunas personas apelan o van al Tribunal Constitucional porque para ellos algunas leyes están fuera de la Constitución o no están respetando la Constitución. Entonces el tribunal tiene que estudiar la situación y pronunciarse si es constitucional o no. ¿Ya? Entonces la cosa aquí está como bien fiscalizada por todos lados, ¿eh? No llegaría a ser, como les digo, lo que uno quiere, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto que está fiscalizado son las leyes, ¿ya? Las leyes son digamos, bien estudiadas, bien revisadas. ¿Por qué? Porque nos van a afectar a todos, ¿ya? Alguien me puede decir, profesora, pero a mí esto no me interesa, pero la labor que hace el presidente elaborando leyes o el parlamento elaborando leyes, de alguna forma nos van a llegar, porque la ley nos afecta igual, ¿ya? Nos guste o no nos guste, ¿ya? Entonces, todo este proceso dentro de un sistema democrático, uno de los aspectos más importantes es la elaboración de leyes, ¿ya? Que en Chile se hace ya sea por el Parlamento o Congreso Nacional o también por el presidente, que es colegislador, o sea, también puede hacer leyes, ¿ya? Dice, en Chile el proceso de creación de una ley pasa por diferentes etapas, ¿ya? ¿Cuáles son estas? La iniciativa de ley, la tramitación de un proyecto de ley, el trámite constitucional, los vetos y las observaciones del presidente de la República, ¿ya? Es decir, primero tiene que haber una iniciativa de ley. Un grupo de parlamentarios, uno solo, plantea una iniciativa de ley. ¿Ya? La ley Cholito, ¿se acuerdan de la ley de protección, en este caso a las mascotas? ¿Se fijan? Alguien tuvo esa iniciativa. Ya un grupo se tramitó el proyecto de ley, eso significa seguir varios pasos para que se convierta en ley, fue a un trámite constitucional para ver si no estaba en contra de la Constitución y también pasó seguramente por vetos y observaciones del presidente de la República. ¿Qué significa un veto? Un veto es que el presidente diga, no, esta parte no tiene que ir así, puede ser de esta otra manera. Entonces se devuelve la ley y se vuelve a plantear ese cambio, que a veces se acepta y otras veces no. ¿Sí? Entonces, una vez que pasa por todo eso, llega a la promulgación y la publicación.
¿ya? Entonces, yo le mencioné la ley Cholito. Hay otras leyes que tienen un nombre, que es la protección de las mascotas y la tenencia responsable de mascotas. Entonces, se promulga esa ley, ya está aprobada y se tiene que publicar. ¿Dónde se publica? En el diario oficial, ¿ya? Y esa publicación significa que la ley ya está declarada, ya existe como tal, ¿ya? Y al ser publicada, la ley ya existe y es obligatoria y se presume conocida, ¿ya? Y uno puede decir, pero ¿cómo? Uno muchas veces no sabe las leyes que se aprobaron, pero si a uno le interesa un tema, el diario oficial tiene, antes era solamente en papel, en formato papel, ahora no. Entonces uno puede buscar, ahora la búsqueda de información es mucho más fácil. Y hay, por ejemplo, nosotros veíamos el año pasado que hay el Poder Judicial tiene unas páginas donde uno dice la ley fácil y uno va a buscarla qué significa una ley y a uno se lo explican en chileno sería en fácil. ¿Fijan? Entonces la ley es bien importante en todo este proceso democrático. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo leyes, bajo distintas normas, ¿ya? Y se supone que nosotros las conocemos. A veces no están así, pero se supone que sí las conocemos, ¿ya? Ahora, dentro de este sistema democrático existe una forma de representación, ¿ya? Y esto tiene directo impacto ¿en qué? En la participación de la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué forma de representación hay? Está el tipo de sistema electoral, ¿ya? En que existe un sistema que se llama mayoritario, proporcional y mixto, ¿ya? Entonces ahí son distintos sistemas electorales. Uno elige, o sea, vota, ya se cuentan los votos, y algunos cargos se exige mayoría absoluta, ¿ya? Por ejemplo, para ser presidente de la República en Chile se exige mayoría absoluta. ¿Y eso qué significa? 50% más uno. Si eso no se logra, hay que ir a una segunda vuelta entre dos candidatos que obtienen las dos primeras mayorías. Se hace una elección nuevamente y gana quien tiene más votos. Ya no se pide mayoría absoluta, sino que gana en la segunda vuelta el que tiene más votos. Hay otros sistemas que son proporcionales, ¿ya? En que se aplica una cifra repartidora, distintos sistemas en que la lista más votada saca al candidato que tiene más votos, ¿ya? Y otra que mezcla las dos. Entonces, eso lo vamos a explicar con más detalle después, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de sistema electoral. En el mismo caso de nuestro, para las elecciones de presidente de la República se aplica uno, para elecciones de, en este caso, parlamentarios se aplica otro, y para las elecciones de alcalde y concejales se aplica otro. Son tres sistemas electorales, ¿ya? Entonces, ahí nosotros los vamos a ir viendo después con mayor detalle. Ahora, dentro de las formas de representación política está, por ejemplo, no solamente participando en una votación, no solamente sufragando, también uno participa siendo candidato, ¿sí? Alguien que le interese el tema y es candidato a algún cargo, ¿ya? Militando en algún partido político. Recuerden que esto no es obligatorio, pero hay personas que sí tienen interés en esto y les interesa y se inscriben en un partido político. Dice, donando a una organización, ¿ya? Que también es una forma de participación. Comunicando sus opiniones a través de la prensa, y no solamente eso, sino que a través de las nuevas tecnologías, que son, por ejemplo, las redes sociales, ¿ya? Entonces, también eso permite una forma de representar, una forma de representación, ¿ya? Pero eso depende de cada uno de nosotros, que lo que nos interese como eh, ciudadanos que somos activos políticamente, ¿ya? Aquí hay varias formas de representación y que en Chile han ido cambiando, ¿ya? Aquí yo seleccioné algunos hitos, algunos hechos específicos de la forma de representación y que le han ido dando legitimidad al sistema. El hecho de que las personas participen ya le da legitimidad,
¿ya? O sea, es legítimo, la gente participó, apoyó, ¿ya? Dice, una de las condiciones más importantes para que una democracia y sus instituciones sean legítimas es que los representantes sean elegidos por los ciudadanos en elecciones libres y periódicas. Libres, o sea, que no haya ningún impedimento, periódicas que se realicen cada cierto tiempo. Y aquí algunos hitos. Mire, importante. En 1949 fue el voto femenino por primera vez. ¿Ya? Se aprueba el voto femenino por primera vez y también la posibilidad de ser candidatas para las mujeres. ¿Ya? Las mujeres, se aprobó el voto en el año 49 y las mujeres en las primeras elecciones presidenciales que pudieron participar en Chile fue el año 52. ¿Ya? En 1952 fue la primera vez que las mujeres pudieron participar en una elección presidencial en Chile. ¿Ya? Y empezó todo este movimiento para incluir a todos aquellos que estaban fuera de este sistema y, por ejemplo, al año 1969 se le da el derecho a voto a las personas ciegas, porque antes no podían votar. Recuerden que en la actualidad las personas ciegas tienen un voto especial con el sistema Braille, ¿ya? Entonces, para que ellos también puedan participar. En el año 70, dice, se rebaja la edad para votar de 21 a 18 años y se concede el derecho a voto a los analfabetos en 1970. O sea, hace 51 años atrás, la gente analfabeta recién pudo votar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para votar era saber leer y escribir. ¿Ya? Entonces, también se le dio, se bajó la edad, digamos, de 21 a 18 años y se dio derecho a voto. ¿Ya? Avancemos en el tiempo. En el 2012 dice inscripción automática y voto voluntario y mesas de votación mixtas. ¿Ya? Antes de 2012 la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio. En el 2012 se cambia. Ahora la inscripción es automática y de hecho más de algunos de ustedes a lo mejor les llegó la información de que está, digamos, habilitado para votar. ¿Ya? Y el voto es voluntario. Y las mesas de los vocales de mesa son mixtas, porque antes se dividían hombres, locales de votación o mesas de hombres y mesas de mujeres. Ahora no, ahora hay mesas mixtas. ¿Se fijan? En el 2014 se incluyó a los extranjeros. ¿Ya? Dice, chilenos en el extranjero, que pueden votar en elecciones presidenciales y en plebiscitos nacionales. ¿Ya? Ellos no pueden votar, por ejemplo, en elecciones las que vienen ahora, para elegir gobernador, para elegir alcalde, concejales, ellos no pueden votar, porque son elecciones locales. ¿Ya? Pero sí los chilenos que viven en el extranjero pueden votar cuando se elige presidente y cuando hay un plebiscito que es nacional. ¿Ya? Y el 2015, seguimos avanzando, se reemplaza el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, ¿ya? Que fortalece la representatividad del Congreso Nacional y la ley de cuotas, que señala que los partidos políticos deberán presentar a las elecciones un 40% de candidatas mujeres. ¿Ya? Antes no, pues la mayoría de los candidatos eran hombres. Ahora la ley le exige un 40% de candidatas mujeres. ¿Ya? Y este sistema proporcional inclusivo trata eso, trata de mejorar lo que era el sistema binominal. ¿Ya? Y de incluir, en este caso, mayor cantidad de opiniones distintas dentro del Parlamento. Y no solo que los partidos que tienen más gente puedan, digamos, participar. ¿Ya? Los partidos con más arrastre puedan participar. ¿Ya? Y nos queda entonces, dice, conceptos. Nosotros hablamos harto de cohesión social, de justicia social y de bien común. ¿Ya? Cuando hablamos de cohesión social, dice, la cohesión, ¿qué significa? Dice, expresa el grado de acuerdo e interacción que existe entre los distintos miembros de un grupo. O sea, para lograr un fin
tiene que haber una cierta cohesión social, ciertos acuerdos entre distintos grupos de una sociedad, ¿ya? O entre los integrantes de un mismo grupo, ¿ya? La justicia social y se puede entenderse como un reparto equitativo de los bienes públicos, así como la igualdad de oportunidades para el desarrollo y el progreso individual, ¿ya? Entonces, reparto equitativo de los bienes, igualdad de oportunidades para el desarrollo y el progreso individual. Y ahí, en eso nosotros estamos fallando un poco en Chile, que después nosotros vamos a ver que hay mucha condición de desigualdad, ¿ya? Y por último está el bien común, que se refiere a proporcionar el mayor bienestar posible a todos los miembros de la sociedad. Una sociedad igualitaria, justa, tendrá entonces una mayor cohesión social, ¿ya? Entonces, aquí la idea es que dimos hartos conceptos, pero lo que yo quiero es que ustedes, cuando se suba esto, lo vuelvan a ver, lo vuelvan a escuchar también quizá, y son elementos que nosotros vimos el año anterior. Lo que pasa es que yo lo fui resumiendo, ¿ya? Nosotros vamos a ir recordando, digamos, la próxima clase comenzamos con lo que es democracia, ciudadanía, por ejemplo, ¿ya? Hay cosas que ya vimos en algún punto el año anterior y este año vamos a ir recordando eso y aumentando, digamos, el conocimiento, ¿ya? No sé si tienen dudas, consultas, vamos a dejar de compartir. Profe, profe, Ya, dígame. por ejemplo, de la votación de la mujer. Yo sé que también la que fue una de las activadoras que propuso el voto femenino fue Amanda Labarca. Sí, una de las personas que propuso el voto femenino y de hecho ahí habían hartas asambleas feministas en esa época. Estamos hablando de antes de los 50, que eran integradas por abogadas, profesoras, médicos, etcétera. Chiquillos, les voy a explicar al tiro aquí unas dudas que tienen. Yo con cuarto no, por horario no he tenido clases presenciales, ¿ya? Para mí esta es la primera clase, en este caso tengo con cuarto B o sea, A y B, ¿cierto? Y se supone que yo les tengo que hacer clases, pero como en el horario presencial no me alcanza el horario, por lo tanto el profesor Carlos lo estaba haciendo, ¿ya? Para que entiendan, es medio complicado, pero es así. Para mí, yo seguir de esta manera, porque así yo los veo y les paso la materia, y yo para hacer la prueba también, yo sé lo que les di, ¿se fijan? Entonces ahí déjenme ponerme de acuerdo con el profesor Carlos, ya porque lo conversamos, pero no sé cómo la próxima semana vamos a estar también en estas condiciones, pero después no sé qué va a pasar, ¿ya? Ahora, alguien me dice los de la Contraloría, ¿quién los elige? Son abogados, tienen que cumplir varios requisitos y se presentan los candidatos al Parlamento y al presidente de la República, ¿ya? Pero en todo caso eso lo vamos a ir viendo con detalle, ¿ya? Para no ahondar más. Ya, chiquillos, entonces ahí espero que les haya quedado más o menos clarito. Yo trato de, medio denso de repente explicar, pero de que esté claro y que no tengan dudas.